Muy bien, buenos días chicos, chicas. El día de hoy nosotros vamos a trabajar como tema los derechos sexuales y reproductivos. Va dirigida para cuarto año de secundaria en el área de persona, familia, relaciones humanas y quien les habla es su Miss Yoconda. Muy bien, todos los seres humanos nacen libres e iguales. Por eso todas las personas deben tener garantizada la misma libertad, igualdad y dignidad. Los llamados derechos humanos, los derechos los ejercen las personas y es el Estado quien tiene la obligación de garantizarlos y promoverlos a través de legislación y políticas públicas adecuadas. Los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos, es decir, que son propios de todas las personas sin discriminación alguna. Los derechos sexuales y reproductivos buscan garantizar que las personas puedan tomar decisiones sobre su vida sexual y reproductiva, con libertad, confianza y seguridad, de acuerdo a su vivencia interna, asociada al cuerpo, la mente, la espiritualidad, las emociones y la salud y asociada al cuerpo. También tenemos las externas asociadas al contexto social, histórico, político y cultural. Con el reconocimiento de que los derechos sexuales son independientes de los derechos reproductivos, el Ministerio de Salud, en sus distintos planes, programas y proyectos, promueve los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos que respete la libre expresión de la sexualidad. Muy bien. Entonces nosotros vamos a ver los derechos sexuales y derechos reproductivos de las y los adolescentes. Miren qué bonita, ¿no? Esta imagen es un corazoncito donde se identifican a la mujer y al varón, ¿no? Y entonces están que se dan sus piquitos allí. Muy bien, entonces veamos. ¿Qué son derechos sexuales y reproductivos? Miren, ve, aquí vemos adolescentes. Estas no son señoras, son adolescentes de 15, de 16 años que ya están esperando a sus primeros hijos. Nos dicen que los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos y permiten el desarrollo integral, el bienestar y la realización personal. Dichos derechos, o sea, estos derechos sexuales y reproductivos no son nuevos, pues se trata de los derechos universales aplicados a la sexualidad. Surgen de la ampliación y enriquecimiento del concepto inicial del derecho a la salud, y se sustentan en los mismos principios de libertad, dignidad e igualdad. Los derechos sexuales y reproductivos buscan generar las mejores condiciones para que todas las personas, incluida tú, adolescente, vivas tu sexualidad en un contexto saludable, con información adecuada, sin riesgos y con servicios de salud que respondan a tus necesidades. Asimismo, con libertad para tomar tus propias decisiones, ¿no? Para escoger los métodos de protección que puedes usar, el número de hijos que deseen tener y cuándo, sin que nadie los fuerce o condicione a efectuar el modo que vaya en contra de lo que has decidido. Fíjate, aquí por ejemplo en estas imágenes tenemos un derecho, el derecho a la información y educación. Tienes derecho a recibir información y educación basada en el conocimiento científico sobre la sexualidad. Aquí está el médico, aquí está tu orientación sexual, ¿no? Sobre tu sexualidad, la actividad sexual y la reproducción sin prejuicios y creencias infundadas que nos lleven a interpretaciones erróneas. Y uno de estos derechos es el derecho a la información y educación, ¿no? Y orientación sobre tu sexualidad en forma integral, veraz y oportuna y con un lenguaje sencillo. Así se tiene que transmitir la orientación que nosotros los maestros, las maestras, los directores, las directoras tenemos que ofrecerle a nuestro estudiantado. También otro de tus derechos reproductivos y sexuales es que tienes derecho a decidir, ¿no?
libremente y a la vez responsablemente cuándo, cuántos y con quién tener hijos e hijas, ¿no? Aquí estamos. Otro derecho es que tienes que recibir información completa y oportuna sobre los métodos de planificación. Otro derecho también que tienes tú reproductivo y sexual es de vivir una maternidad voluntaria por propia elección sin que nadie fuerce a ninguna mujer a ser madre si no quiere serlo todavía, ¿no? Entonces, un embarazo es ya decisión voluntaria tuya. Otro derecho también tienes a no ser rechazada en la escuela, el trabajo o la sociedad por estar embarazada. Por eso aquí en nuestra institución y en cualquier institución pública o privada, la adolescente que sale embarazada en tiempo de estudio, la institución está en la obligación de recibirla, ¿no? Hasta cuando la niña se le permita, o sea, ella sienta que pueda asistir a la institución. Si no, entonces se le da todas las facilidades para que luego, en un momento, ¿no? En otro momento se le pueda ser evaluada y así no pierda el año. También tienes derecho a contar con servicios de salud sexual y reproductiva de calidad adecuados, confidenciales y que te den un buen trato, ¿no? Como por ejemplo los centros maternos. Esos son tus derechos y derechos sexuales y reproductivos que tenemos todos los varones y las mujeres. Muy bien. Estos derechos sexuales y reproductivos desde el punto de vista de género engloban los derechos de las personas a decidir de manera libre sobre su sexualidad y vida reproductiva. Nos garantizan, ¿no?, la convivencia y la armonía sexual entre varones y mujeres, asegurando que la sexualidad y la reproducción se ejerzan con libertad, respeto, ¿no?, a la dignidad de las personas, permitiéndole al ser humano el disfrute de una sexualidad segura, placentera y con el menor riesgo posible de sufrir complicaciones en su salud. Fíjense, los derechos sexuales y reproductivos son como hablar de los derechos humanos. Estos se dan a nivel mundial. La UNESCO, ¿no? La ONU primero los propuso y la UNESCO se hizo cargo de ellos juntamente con la Organización Mundial de la Salud. Entonces, los derechos sexuales y reproductivos que tiene Perú los tiene todo el mundo. Son como los derechos humanos. Los derechos reproductivos también nos dicen que abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las leyes nacionales de los documentos internacionales de derechos humanos y en otros documentos pertinentes de las Naciones Unidas aprobados por consenso. El derecho de todas las personas a adoptar decisiones en relación con la reproducción sin sufrir de discriminación, coacciones ni violencia, como está expresado en los documentos sobre derechos humanos. Fíjate, los derechos reproductivos igualmente. Y aquí tenemos ejemplos de derechos reproductivos. Tienes derecho, no derecho de las mujeres para controlar y decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? O sea, es tu derecho, tu mujer, ¿no?, de controlar y decidir sobre tu propio cuerpo. Bien, cuándo tener un hijo, por ejemplo, ¿no? Cuándo casarte, si es que deseas tener un control, una planificación familiar, eso lo decides tú. También tienes derecho a recibir servicios de salud de calidad, donde no exista discriminación en relación con la edad, con el sexo, con tu orientación sexual, con tu estado civil. Tienes derecho a recibir servicios de salud en cualquier lugar. Bien, también tenemos derecho a elegir sobre tener o no tener hijos, el número y el tiempo entre embarazos, ¿no? Si quieres, no tienes a los 30, 35, 40 años, ¿no? Ese es tu derecho. Nadie te puede exigir ni obligar. Derecho a la atención durante el embarazo, el parto y en un aborto, ¿no? Tienes atención médica durante esos momentos, ¿no? Durante tu embarazo, el parto y un aborto. También tienes derecho a recibir un tratamiento en caso de infertilidad,
Hay hospitales, ¿no? Centros maternos donde se hacen tratamientos de infertilidad. Y sí, los tienes pasando el tiempo, los años según el tratamiento, ¿no? Y se llega a concebir bebés. También tiene derecho a recibir información sobre métodos de planificación familiar, tener acceso a ellos y poder elegirlos libremente sin ningún tipo de coacción. Por eso es que ahora, ¿no? Los centros de salud visitan las instituciones educativas y te orientan sobre los métodos, los diversos métodos de planificación familiar. Y ya es decisión tuya, ¿no? Cuando tú ya estés madura para hacer uso de ellos, entonces lo puedes usar libremente. Bien, y también encontramos acá derechos sexuales, fíjate, derecho a la libertad sexual, derecho a la autonomía sexual, a la integridad sexual y a la seguridad del cuerpo sexual, el derecho a la privacidad sexual, por ejemplo, aquí nadie puede vulnerar tu privacidad sexual de publicar, por ejemplo, grabaciones ahora que los jóvenes, los adolescentes, les gusta, ¿no? Les gusta grabarse cuando están en un momento íntimo, entonces tú tienes derecho a esa privacidad sexual. No te la pueden publicar, no te la pueden sacar por las redes sociales, nada de eso. Si eso se realiza, entonces la persona que realiza esa acción tiene pena de cárcel. ¿Mm? Luego también tienes derecho a la igualdad sexual, ¿no? Tu equidad de género, tu equidad sexual, derecho al placer sexual también, derecho a la expresión sexual emocional, tienes derecho a la libre asociación sexual, el derecho de tomar decisiones reproductivas libres y responsables, el derecho a la información basada en conocimiento científico, derecho a la educación sexual general, el derecho a la atención clínica de la salud sexual. Por eso las instituciones están en la obligación de dar educación sexual a los estudiantes. Por eso es que allí está el área de persona, familia y relaciones humanas, ¿no? Ella es la que se encarga de transmitir esta educación sexual a los estudiantes. Aquí también tenemos derecho a una sexualidad libre de violencia, ¿no? Hay a veces hay parejas que no quieren mantener relaciones coitales, entonces ¿qué hace el hombre? La violenta, ¿no? La agrede físicamente y luego la posee. Por ejemplo, eso es una violación, ¿no? Y una violación pues, es violencia, ¿no? Por lo tanto, también tenemos derecho a una sexualidad libre de violencias. También tenemos derecho a la privacidad. Todas las personas tienen derecho a que se respete su intimidad. Los prestadores de servicio están obligados a guardar el secreto profesional. Esto implica que la información que el personal de salud obtiene relacionada con la vida sexual y reproductiva de una persona debe mantenerse en reserva y es parte de la vida privada del o de la paciente. También acá tienes otros derechos, ¿no? El derecho a decidir si se tienen hijos o no y cuándo tenerlos. Toda persona, hombre o mujer, debe tener a su alcance la más amplia información y servicios relacionados con los métodos modernos, seguros y aceptables para regular la fecundidad, incluida la anticoncepción de emergencia. Cuando hablamos incluida la anticoncepción de emergencia, es la pastilla del día siguiente, ¿no? Que muchas veces nuestros estudiantes hacen uso inadecuado de ellos, ¿no? Nuestros adolescentes hacen uso inadecuado. Y ellos tienen esa idea, ¿no? Que al mes puedes utilizar 3, 4 veces la pastilla, ¿no? Entonces, hace daño si lo uso al mes 3, 4 veces. Entonces, fíjense, están haciendo uso de su sexualidad de una manera irresponsable. Cualquier persona, hombre o mujer, tiene derecho a elegir libremente el número de hijos que quiera tener y especialmente de los mismos. No se requiere la autorización del cónyuge o compañero sexual para planificar ni para elegir el método cualquiera que éste sea. Fíjense, anteriormente el esposo tenía que dar la aprobación si es que la esposa quería tener un control de la natalidad, ¿no? Tener una planificación familiar. Ahora ya no, ahora solamente se pide la aceptación de la mujer.
Lo que antes no, antes el varón tenía que ir y firmar, ahora ya no, ahora este derecho se ha cambiado, ahora la mujer es la que decide por su cuerpo, no, ella es la que decide por su cuerpo. Entonces, a veces hay esposos que no están de acuerdo que se use la planificación y se oponen, pero ella puede ir a un centro de salud y entonces se conversa con la ginecóloga, con el ginecólogo, con la obstetra y se le da su planificación familiar. Y así se evita traer hijos, ¿no? Que muchas veces no se le puede dar atención, no se le puede dar atención porque no hay los medios. Entonces, nuestra sexualidad tiene que ser planificada y tiene que ser con mucha responsabilidad. También otro derecho, tienes que ejercer tu sexualidad de manera sana, responsable y placentera, ¿no? Y acá tenemos otros derechos, ¿no? Derecho a ejercer y disfrutar plenamente tu vida sexual, derecho a la manifestación pública de tus afectos, tú puedes abrazarte y besarte con tu enamorado, con tu enamorada, besarse, pero tampoco no llegar a extremos, ¿no? Derecho a decidir con quién compartes tu vida y tu sexualidad, no te lo pueden imponer, derecho al respeto de tu intimidad y tu vida privada, derecho a vivir libre, ¿no? A vivir libre de violencia sexual, derecho a tu libertad reproductiva, derecho a la igualdad de oportunidades y a la equidad, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Cómo proteger los derechos sexuales y reproductivos? Fíjate, aquí lo protege a nivel mundial, porque aquí se reúnen todos los países del mundo. ¿Mm? Y entonces hacen conferencias internacionales. Ya tenemos nosotros hasta el año 2020, ya se hizo a inicios de año se ha llevado también una conferencia internacional sobre la protección, sobre tus derechos sexuales y reproductivos. Estos derechos han sido reconocidos en conferencias internacionales, como la de las Naciones Unidas, como la conferencia sobre la población y el desarrollo, que se va a dar en El Cairo en 1994, y la cuarta conferencia mundial sobre la mujer, que se da en Beijing en 1995. Ambas declaraciones establecen compromisos para el Estado peruano, los cuales deben verse reflejadas en leyes, normas, programas y servicios de atención. Sin embargo, muchas personas aún no conocen estos derechos y por lo tanto no son conscientes de si la sociedad los está respetando. Es importante que tú, adolescente, conozcas y analices lo que implican estos derechos para tu desarrollo. Por ejemplo, tienes el derecho, ¿no? Aquí tienes el derecho a recibir una buena educación en sexualidad, pero a la vez es tu responsabilidad leer la información que se te da. Asimismo, también te asiste el derecho de recibir atención, ¿no? De calidad, y sin embargo, al mismo tiempo es tu responsabilidad acudir a un establecimiento de salud y solicitarlos. Fíjate, y se están llevando aquí también tu generación de igualdad por los derechos de las mujeres y un futuro igualitario, ¿no? Generación e igualdad. Sí, el Perú participa en todas estas conferencias, en todos estos foros, participa el Perú sobre la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Y cuando se habla de respetar los derechos sexuales y reproductivos, es tarea de todos. Nuestros adolescentes deben asumir su sexualidad con responsabilidad. Igualmente las autoridades, los establecimientos de salud, los municipios y las instituciones educativas, así como los padres, las madres, los cuidadores, las cuidadoras, las profesoras, los profesores, los directores y las directoras, entre otros. Deben enseñar los mencionados derechos, evitar que sean afectados y garantizar su cumplimiento y tomar medidas de reparación cuando se les vulnere. ¿Y cuando no respetamos o violamos estos derechos? Fíjense, cuando se niega información apropiada y oportuna a las personas que la requieren para tomar las mejores decisiones sobre su sexualidad.
cuando se impide el acceso a los métodos anticonceptivos, cuando se agrede y se toma a un estudiante como objeto de burla por su orientación sexual, cuando se niega a una adolescente la continuación de sus estudios secundarios por estar embarazada, cuando se comete abuso sexual. Esta forma es la más violenta y agresiva de violación de sus derechos. Entonces, chicos, chicas, espero que les haya servido en algo lo que nosotros hemos trabajado y, por favor, a poner en funcionamiento tus derechos sexuales y reproductivos. Ya sabemos que es nuestra madurez y nuestra responsabilidad lo más importante, ¿no? Para poder que se respeten nuestros derechos y reproductivos. Muchas gracias. Gracias y cuídense, chicas, chicos.